Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo número 3. El equipo está conformado por Dania Castro Chávez, Valeria Medina Navarro, Sara Sánchez González y su servidor, Jason Andrés Osuna Avilés. Y a continuación les hablaremos un poco acerca de las generalidades de proteína G. A manera de introducción, a continuación veremos algunas generalidades acerca de las proteínas G. Analizaremos los tipos de receptores de la misma, su mecanismo o vía de señalización. También hablaremos superficialmente acerca de las proteínas G monoméricas y heterotriméricas. Abordaremos su estructura y finalmente su relación con el cáncer. Esto lo hacemos con el propósito de tener una mayor comprensión del tema, presentar datos que nos parecieron interesantes y brindarle un apoyo a nuestros compañeros para su estudio. Ahora sí, comenzando con las proteínas G, estas son una familia de proteínas transductoras de señales que van desde el receptor al que están acopladas hasta una o más proteínas efectoras. Esas tienen la capacidad de unirse a GTP y GDP, es decir, trifosfato de guanosina y difosfato de guanosina, y de ahí sale su nombre, proteínas G. Esas proteínas G desarrollan un papel importante en la transducción de señales extracelulares, como lo que es el estímulo luminoso, el glucagón y la adrenalina, entre otras señales extracelulares, y también actúan siendo importantes intermediarios en las rutas de señalización intracelular. Algunas proteínas G son proteínas pequeñas con su unidad única, es decir, son monoméricas. Estas las vamos a hablar a continuación. Y aparte de estas monoméricas, también tenemos las heterotriméricas, las cuales se asocian con receptores acoplados de proteína G o GPCR. Y estas heterotriméricas tienen tres subunidades diferentes, la subunidad alfa, la beta y la gamma. En este dibujo que tenemos aquí podemos observar la subunidad alfa de color naranjito y la beta y la gamma serían la azul y la verde. Estas tres subunidades van a conformar lo que es la proteína G como tal. Y en esa proteína G, la subunidad alfa va a estar unido el GDP en su forma activa y el GTP en su forma activa. Esas proteínas heterotriméricas forman un sistema de tres componentes: el receptor, la proteína G a la que se asocia y un sistema efector. Como sabemos, las proteínas G son las encargadas de procesar intracelularmente una señal para producir una reacción. Sin embargo, para que esto ocurra, debe de haber otra señal que estimule a la proteína G y así desencadenar la respuesta. Precisamente para eso están los receptores acoplados a proteína G, mejor conocidos como GPCR. Antes que nada, ¿qué es un receptor? Sabemos por definición que se trata de algo que capta una señal, como cuando alguien nos habla y recibimos el mensaje que esta persona nos transmite. Químicamente, el receptor captará el mensaje siempre y cuando la estructura de dicha señal sea compatible con el receptor. Hablando celularmente, encontramos dos tipos de receptores: los receptores intracelulares, que son proteínas que se encuentran al interior de la célula, generalmente en el citoplasma o en el núcleo. En la mayoría de los casos, los ligandos de los receptores intracelulares son moléculas muy pequeñas e hidrofóbicas, es decir, que odian el agua, puesto que deben de poder cruzar la membrana plasmática para así alcanzar a sus receptores. Por ejemplo, los receptores principales de hormonas esteroideas hidrofóbicas, como hormonas sexuales como el estradiol, que es un estrógeno, y la testosterona. Y luego están los receptores de superficie celular, que son con los que nos enfocaremos en esta parte. Estos son proteínas ancladas a la membrana que se unen al ligando en la parte exterior de la célula. En este tipo de señalización, el ligando no necesita cruzar la membrana plasmática. De este modo, muchos tipos de moléculas, incluyendo a las grandes moléculas hidrofílicas, es decir, que aman el agua, pueden actuar como ligandos. Hablando específicamente de su estructura, los receptores contienen entre 450 y 600 aminoácidos que constituyen una única cadena polipeptídica, con 7 dominios transmembranales hidrofóbicos, en forma de alfa hélices que atraviesan la membrana. Esas regiones transmembranales están conectadas entre sí por unos lazos hidrofílicos extracelulares, que son E1, E2 y E3, e intracelulares, que son I1, I2 e I3. El grupo amino terminal se sitúa en el exterior de la célula, donde se anclan los residuos glucídicos, mientras que el carboxilo terminal se localiza intracelularmente junto con los dominios citosólicos. Debido a su localización en la membrana celular, los GPCR reconocen a un elevado número y tipo de señales extracelulares, como fotones, iones, moléculas pequeñas, péptidos y proteínas, que son capaces de activar o bloquear su correspondiente receptor y transmitir así la señal desde el exterior celular hasta el interior citoplasmático, donde se genera la respuesta adecuada. Esas respuestas celulares incluyen la regulación de diversas actividades enzimáticas, canales iónicos, transcripción génica, así como determinadas vías de supervivencia, motilidad y proliferación celular. Ok, ahora hablando de la vía de señalización de la proteína G,
El momento en el que un ligando se une al GPCR, habrá un intercambio en su conformación. Y este cambio hará que la subunidad alfa intercambie el GDP por un GTP. Ese GTP hará que la subunidad alfa se disocie y se aleje de las subunidades beta y gamma. Una vez que esto suceda, la subunidad alfa encontrará y regulará a las proteínas objetivo, por ejemplo, lo que es la adenilirrociclasa. Y aquí cabe aclarar que tanto la subunidad alfa como el dímero beta gamma pueden interactuar con otras proteínas. Sin embargo, la subunidad alfa es la más común. Ahora, una vez que se regule esa proteína, comenzará a transmitir señales mediante proteínas segundos mensajeros y eso va a comenzar una cascada de eventos. Ahora, para volver a la normalidad, el GTP debe hidrolizar y volver al GDP. Para esto, la subunidad alfa tiene una función de GTPasa, es decir, que hidroliza el GTP. Sin embargo, su actividad es débil, pero cuando finalmente pasa este estado inactivo, se deja de producir el segundo mensajero y la proteína G vuelve a su conformación original. También es importante aclarar que el organismo también tiene esas funciones para regularlo. La forma más común es una familia de proteínas denominada Regulator of G-Protein Signaling, o RGS, que cumple una función acelerada de la actividad de la GTPasa, que disminuye drásticamente el tiempo de activación de señal. Ok, ahora hablando de las proteínas G monoméricas, esas proteínas G son estructuralmente análogas a lo que es la subunidad alfa de las proteínas G heterotriméricas. Esas pueden estar libres en lo que es el citosol, en el nucleoplasma, o ancladas a la membrana. Algunos ejemplos de ellas son las proteínas RHO, RAC o RAS. En esas imágenes podemos observar cómo se observaría una proteína G monomérica unida a un GTP y cómo se vería unida a un GDP. Y podemos aquí observar pues sus cambios conformacionales. Ahora vamos a hablar de las proteínas G heterotriméricas. Estas se clasifican de acuerdo a la subunidad alfa que tengan, y entre ellas vamos a encontrar a la proteína GS y GI, que activan e inhiben respectivamente la adeninatociclasa, la GQ, receptor de la fosfolipasa C, la G12, que tiene que ver con la ruta de la roquinasa, y la GT, transducinas. Su mecanismo general se describe de la siguiente manera. Primero, el GDP se encontrará unido a la subunidad alfa. La proteína está inactiva, no está unida ni al receptor ni al efector. Al unirse el ligando con el receptor, este se va a asociar con la subunidad alfa, provocando que el GDP cambie a GTP. Por lo tanto, se activa la proteína y el dímero BY se desliga. Después, la subunidad alfa se va a separar del receptor y se une al sistema efector, activándolo y originando segundos mensajeros. De esta manera se desencadena la respuesta fisiológica y al finalizar se hidroliza el GTP a GDP y se vuelve a inactivar la proteína G con la unión del dímero a la subunidad alfa. Ahora voy a describir la estructura general de la proteína GI para poder comprender la estructura de las proteínas G heterotriméricas. Primero va a estar la cadena alfa y este es un polipéptido de 353 residuos aminoácidos. En su estructura secundaria habrá muchas estructuras helicoidales. Luego en la cadena beta, este es un polipéptido de 340 residuos aminoácidos y en su estructura secundaria van a predominar las hebras beta sobre las hélices alfa. En la cadena Y, este es un polipéptido de 71 residuos aminoácidos y su estructura secundaria está compuesta únicamente por estructuras helicoidales. Y dándole continuación al tema de vía de señalización de la proteína G, pues como acaba de mencionar mi compañero, uno de los primeros pasos que van a ocurrir aquí es el cambio conformacional, que en este cambio lo que va a pasar es que vamos a pasar de tener GTP a tener GDP, esto por medio de un proceso que se llama hidrólisis. En todo este cambio, pues el cambio conformacional, se van a ver involucradas unas regiones, que estas regiones van a recibir el nombre de regiones switch, que podemos encontrar pues tanto en las proteínas G monoméricas como en las proteínas G heterotriméricas. Y pues lo que pasa en este proceso es que cuando la subunidad alfa está unida al GTP, se van a formar dos puentes de hidrógeno. El grupo amino de los aminoácidos tronina 35 en la región switch 1 y el grupo glicina 60 en la región switch 2, lo que van a hacer es que van a formar un puente de hidrógeno con el oxígeno de fosfato y el GTP, como lo podemos ver en la imagen. Del lado izquierdo está tronina 35 y la región switch 1, y del lado derecho podemos ver la glicina 60 que está en la región switch 2.
y podemos ver que están los dos puentes de hidrógeno y el fosfato y el GTP. Y como dije hace un momento, cuando sucede este cambio, pues se hace por medio de una hidrólisis, y cuando sucede este proceso, estas regiones que acabo de decir, que se llaman switch 1 y switch 2, lo que va a pasar con ellas es que se van a relajar y así van a cambiar pues su conformación para poder realizar el cambio de GTP por GDP. Estas regiones de las que les estuve hablando todo este tiempo, switch 1 y switch 2, fueron observadas por primera vez en una proteína G monomérica Ras. Por tal razón, coloqué esta imagen que podemos observar. Está la proteína G monomérica Ras. Tenemos a la región switch 1, que va a estar delimitada pues, por los residuos 32 y 38, y vamos a tener a la región switch 2 por los residuos 59 y 67, como podemos ver en la imagen. Como dije hace un momento, pues la proteína G monomérica Ras fue la primera en que se pudieron observar estas regiones. Relativamente en todos los tipos de proteína G sucede el cambio conformacional de la misma manera, por ello que incluí pues el ejemplo de la proteína G monomérica Ras. La proteína G lleva a cabo diversas acciones, entre ellas se ha caracterizado que es capaz de activar distintos tipos de enzimas efectoras. Algunos ejemplos de ellos son el adenilato ciclasa y la fosfolipasa C. En el caso de la adenilato ciclasa, esta va a ser una enzima generadora de AMP cíclico, el cual es capaz de activar a la proteína quinasa A en su ruta de transducción. En la fosfolipasa C, esta es una enzima generadora de inositol trifosfato y diacilglicerol, las cuales van a ser capaces de activar a la proteína quinasa calmodulina y a la proteína quinasa C, respectivamente, en su ruta de transducción. Ahora voy a hablar sobre las proteínas G y el cáncer. Como ya sabemos, las proteínas G tienen un papel importante en la comunicación celular. Es por esto que su alteración puede dar lugar a distintas patologías, entre ellas el cáncer. Al aparecer células cancerosas, la comunicación constante entre las células se pierde, llevándolas a crecer sin límites. En el caso de los receptores acoplados a proteínas G, estos también sufren alteraciones. En un estudio realizado se encontró que estas alteraciones son muy frecuentes en el sistema de señalización de las proteínas G. Estas mutaciones en receptores aparecen en 1/5 de todos los tipos de cáncer. Con frecuencia las alteraciones también se encuentran en las proteínas G. Si los receptores se expresan en un lugar erróneo, esto puede desarrollar el cáncer, ayudando a que estas células se muevan produciendo metástasis. Las mutaciones más comunes se producen en las interfaces entre las hélices de las proteínas G. En un estudio, al aparecer mutaciones específicas en los genes que codifican las proteínas GI y GS, se descubrió que estos pueden convertirse en oncogenes. Estos son versiones mutantes de genes normales que dirigen la proliferación celular. Los productos de estos oncogenes activan el desarrollo de las células cancerosas. Como conclusión, el amplio conocimiento adquirido sobre las proteínas G ha permitido comprender la interacción de señales extracelulares con las células y su importancia en la activación de segundos mensajeros, tomando un rol fundamental en la regulación de actividades enzimáticas, transcripciones génicas y demás procesos celulares. De esta manera se destaca la gran importancia que tiene la proteína G al existir una gran cantidad de estas distribuidas en el cuerpo. El estudio y analizar la estructura característica y usos de la proteína G nos permite comprender eficazmente la regulación del metabolismo de nuestras células, concluyendo que somos capaces de modificar el interior de la célula desde el exterior.